Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. El mundo crea. Tenemos algunas cosas interesantes, otras un poquito tristes, algunas cositas que nos cargan el corazón, pero en general, pues disfrutando simplemente lo que Dios está haciendo en medio de todas circunstancias. Aquellos de ustedes que por primera vez están sintonizando para que el mundo crea, a ustedes les damos una bienvenida muy afectuosa. Y a los que fielmente nos acompañan cada día, pues igualmente reciban un abrazo en Cristo Jesús. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en esta hora. Cuando dije que algunas cosas tristes teníamos que compartir en el día de hoy, me refiero a una noticia que acabamos de recibir esta semana. De la vida, la enfermedad realmente que sufre un precioso hombre de Dios, a quien la mayoría de ustedes conocen, muchos de ustedes conocen de su vida, conocen de su ministerio, conocen de la labor misionera, evangelística que ha estado realizando a través de muchas décadas y que nos llega la noticia de que una grave enfermedad lo acosa y los médicos piensan que ya no hay mucho, nada tal vez, que la ciencia médica pueda hacer por él. Me refiero a Luis Palau, que ha sido colocado en cuidado en un hospicio, debía haber dicho, en un hospicio, porque su enfermedad está muy avanzada. Andrew Palau, hijo del evangelista Luis Palau, publicó en las redes sociales el 1 de marzo, el primero de este mes de marzo, que la salud de su padre empeoró comenzando el año 2021. En el mes de enero estuvo 2 semanas en el hospital. Luego, el 19 de febrero tuvo que regresar al hospital. Fue entonces que la familia se reunió con los doctores y tomaron la decisión entre la familia y el personal médico de poner al evangelista de 86 años de edad en un hospicio. Palau es un humilde, transparente y sincero hombre de Dios cuya vida ha afectado a millones de personas a través de muchas décadas. El evangelista Luis Palau ha estado batallando cáncer del pulmón por varios años, pero su cuerpo ya no resiste los tratamientos y la quimioterapia y ha sido enviado a casa para pasar sus últimos días con su familia. Así lo publicó su hijo. Luis Palau nació en Buenos Aires, Argentina, en el año 1934. En el 1960 se mudó a los Estados Unidos y por 6 décadas predicó el Evangelio de Cristo con denuedo en todo el mundo. La familia del evangelista ha expresado su gratitud por el amor, las oraciones y todo el apoyo que ha recibido desde el año 2018, cuando anunciaron el diagnóstico de cáncer del evangelista. Dijeron los familiares, estamos en paz, pues el plan de Dios es perfecto y sus tiempos son preciosos. Papá está en las manos de Dios y Él es bueno. Es interesante la vida del hermano Palau, cómo ha bendecido a tanta gente.
Tuve el privilegio hace poco más de un año de escucharlo cuando él personalmente, a través de las redes sociales, daba la noticia de ese diagnóstico médico. Explicaba lo que los médicos decían acerca de sus pulmones. 2 años, más o menos. Ver su rostro y escuchar sus palabras fue motivador. No habló de la muerte con tristeza, ni siquiera de la enfermedad habló con temor. Pidió la oración y declaró la profunda convicción que tenía de que su vida estaba segura en las manos del Señor. Hace muchos años, cuando Palau todavía era un misionero en Colombia, mis padres espirituales, los hermanos Jiménez, para entonces, eran evangelistas que surcaban la nación colombiana en grandes cruzadas y grandes campañas. Aquel joven entonces, evangelista y misionero, decidió poco tiempo después trasladarse a Estados Unidos, desde donde desarrolló ese ministerio extraordinario y maravilloso que todos hemos conocido. Luis Palau se ha caracterizado por su mensaje sencillo, por su mensaje claro y por su mensaje transparente. Más de una persona pensaría que al ocupar un lugar de tanta influencia, debió haberse tornado hacia los mensajes profundos y hacia las doctrinas complicadas. Pero Palau siempre comprendió que el llamado de él era a ser evangelista. Por lo tanto, era necesario que la gente lo entendiera. Era necesario que la gente lo comprendiera. Era necesario, indispensable, que la gente supiera de qué él estaba hablando. No hemos conocido en todos estos años controversias. No hemos conocido que entrara en temas controvertibles ni problemáticos. Lo hemos conocido como un hombre centrado, como un predicador de la cruz de Cristo, como un predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Marido de una sola mujer, padre responsable, sus hijos creyentes, sirviéndole a Cristo juntamente con él. Cuando recibimos la noticia esta semana de que ya la ciencia médica no tiene esperanza, cuando nos enteramos de que todo parece indicar que el fin de su tarea terrenal termina, eso produce en nosotros múltiples emociones. Por un lado, la tristeza de que parta de la tierra un personaje, una figura tan influyente y de tanta bendición, un testimonio tan hermoso, tan lindo, tan sano. Pero por otro lado, la alegría de estar despidiendo a un hombre que supo guardar el testimonio de Cristo y que por más de 6 décadas fue un paladín, fue un guerrero, un predicador de este maravilloso evangelio. En el tiempo que le quede, sean días, semanas, meses o años en esta tierra, sepa la familia Palau que estaremos, como hemos estado siempre, con ellos, respaldándolos en oración y confesando, dando gracias a Dios por habernos permitido conocer a un hombre tan precioso como Luis Palau. Debo ir a nuestra primera pausa. Me despido recordándoles que nuestro teléfono es el 305-228-9697 y que para la oración usted se puede comunicar con nosotros. Yo regreso ya. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Llevo un par de días hablando sobre la buena voluntad de Dios, la buena voluntad del Señor y la buena voluntad nuestra. Dios es un Dios con buena voluntad. Es un ser, una persona que realmente nos
ama y que realmente, pues, tiene buenos propósitos para con nosotros. Ser buen cristiano, ser buen hijo de Dios, ser maduro, implica contagiarse con esa voluntad de Dios, contagiarse con ese deseo del Señor. El versículo o los versículos que hemos estado utilizando como base durante estos días son Filipenses capítulo 2 y versículos 3 y 4. Déjeme leerlos nuevamente para que hoy otra vez nos sirvan como base y fundamento a lo que vamos a estar hablando. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué diferencia? El principio bíblico, el principio cristiano y el principio del mundo. El mundo nos enseña a ser egoístas, a ocuparnos de lo nuestro, de lo que necesitamos, de lo que queremos. El Señor nos enseña a no olvidarnos de nosotros mismos, pero incluir en nuestras preocupaciones a los demás. No ser tan egoístas como para solo desear para mí y desear para todos. La vida es mejor. La vida es hermosa cuando nosotros somos capaces de incluir a los demás seres humanos en nuestro proyecto, en nuestra visión, en nuestro deseo. Cuando no queremos comer solos, cuando no queremos vivir solos, cuando no queremos disfrutar solos, sino que queremos que los demás tengan el mismo beneficio, la misma bendición que nosotros. El evangelismo no consiste en otra cosa, sino en querer compartir lo mejor que tenemos, en pensar. El perdón de Dios ha sido tan hermoso y maravilloso para con nosotros que no lo queremos para nosotros nada más. Queremos que otros disfruten eso. Qué egoísmo de nuestra parte sería pensar, yo soy salvo y los demás que resuelvan su problema. Los demás que vean cómo solucionan sus dificultades. No funciona así el cristianismo. El cristianismo funciona cuando nosotros decidimos darle a otros lo que Dios nos ha dado. Al cierre de mi participación en el día de ayer, iniciamos el tema de generosidad y leí un versículo. Está en el capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios y fue el versículo número 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Allí está hablando del cuerpo de Cristo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cada quien en el mundo busca lo suyo propio. En Cristo hemos de buscar lo nuestro, lo mío y lo de los demás, lo nuestro, lo del conjunto. Dios nos hace responsables, Dios nos responsabiliza por nuestros hermanos. Yo quiero enfatizar un poco esa realidad, ese hecho de que Dios nos responsabiliza por nuestros hermanos. Querer bendecir, querer ayudar, querer ministrar a otros, querer dar la mano, no es simplemente un acto de filantropía, no se trata de que somos la gran cosa. La realidad es que es nuestra responsabilidad. A nosotros nos impresiona tanto eso, de que alguien ayude a otra persona, que le damos todos los títulos del mundo, altruismo, filantropía, para de alguna forma decir cuánto admiramos a esa persona que hace lo que la mayoría de la gente no hace. Curiosamente, la Biblia no utiliza ninguno de esos términos. No nos llama así la Biblia. No dice
que el cristiano es un filántropo ni un altruista, aunque lo sea. Es interesante, por ejemplo, cuando la Biblia cuenta a Jesucristo, declara una parábola. Un hombre que cae en manos de ladrones y aparece un samaritano y lo ayuda, lo lleva al mesón, lo cura, lo asiste, paga y le pide al mesonero que lo siga atendiendo. Las palabras de él fue: cuídamelo. Y si gastas algo más que lo que te he dado, a mi regreso yo me voy a ocupar de pagarte lo que falta. Bueno, esa actitud que para nosotros parece ser lo más extraordinaria, el Señor Jesucristo no la llama extraordinaria. De hecho, la presentación es que por allí pasaron algunos sacerdotes, por allí pasaron algunos religiosos, por allí pasaron algunos de su raza, pero el que le dio la mano al caído era uno que tenía otra raza, que era de otro pueblo y que realmente eran enemigos. Fue un samaritano. ¿Vio cómo lo llamó Jesús? Jesús lo llamó samaritano. Jesús lo llamó, de ese país, de ese otro país. Inventa el país, un puertorriqueño, un colombiano, un venezolano, lo que usted quiera, ecuatoriano, peruano, argentino, lo que usted quiera llamarlo. No lo llamó más que eso. Un samaritano que pasaba por allí. Pero cuando nosotros hablamos de esa parábola, la llamamos la parábola del buen samaritano. No podemos evitar admirar al samaritano y lo tenemos que llamar buen samaritano. Jesús no lo llamó buen samaritano. Jesús lo llamó samaritano, simplemente porque bondad para Dios es lo más natural. Bondad para Dios debe ser lo más común y debe serlo para nosotros también. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que cuando ayudamos a uno caído, no debemos sentir que somos la sensación. Cuando le damos la mano a un necesitado, cuando ayudamos a un hermano, ese hermano no nos debe nada. Ese hermano no queda comprometido para con nosotros. Nosotros llegamos a creer que esa gente a los que ayudamos tienen que estarnos agradecidos por el resto de sus vidas y casi los convertimos en unos parásitos conectados que dependen de nosotros. No es verdad. Dios nos llamó a dar por gracia y porque lo hemos recibido por gracia. Dios nos dio ayuda a usted y a mí. Dios nos dio salud, Dios nos dio recursos económicos, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio dones. Y si Dios me dio un don, ¿por qué razón esa persona a la que ministro ese don, yo debo sentir que me debe algo? No es como para que yo sienta eso. Yo estoy hablando del sentimiento que debe haber en el corazón de aquel que da, de aquel que ayuda, de aquel que bendice. Yo no estoy hablando de lo que debe suceder en el corazón de aquel que lo recibe, porque yo sé perfectamente que yo debo estar agradecido a todas las personas que me ayudaron. Yo debo estar agradecido a todas las personas que me dieron la mano. Pero yo no debo sentir que cuando yo ayudo a alguien, esa persona me debe algo a mí. Yo nunca debo sentir que el mundo me tiene que dar gracias por mis mensajes. No debe ocurrir así. De mi parte, debo ser agradecido hacia el que me bendice. Pero como instrumento de Dios, no debo creer que el mundo está en compromiso conmigo. Vuelvo a ese versículo, es que es poderoso. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esa expresión no describe un avivamiento. Esa expresión describe la vida normal de un cristiano.
la vida natural de la iglesia, que el Hijo de Dios tiene que ocuparse de los demás. Y no hay nada especial en eso, que lo más normal y natural es que, siendo que nuestro Padre es un Dios de bondad, nosotros seamos hijos bondadosos, que de la misma manera que el Señor nos bendice, nosotros querramos bendecir a los demás, y que eso es una responsabilidad que tenemos, que más bien le debo servicio a los demás seres humanos. Realmente estamos comprometidos con el necesitado, estamos comprometidos con aquel que tiene problemas, estamos comprometidos con aquel que tiene dificultades. Tenemos que darle la mano, tenemos que ayudarlo. Es nuestra responsabilidad. Decimos que es nuestro deber, y es verdad, es nuestro deber. Más allá, es nuestra responsabilidad. No servimos simplemente porque deseamos. No servimos porque somos filántropos, no servimos porque somos muy buenos, porque somos gente extraordinaria. Tenemos que servir a la humanidad porque es nuestra responsabilidad. Dondequiera haya una necesidad, allí tengo un llamado de Dios. T.L. Osborne, uno de esos evangelistas a los que admiré hasta su muerte, decía regularmente: "The need is a call". La necesidad es un llamado. Doquiera hay una necesidad, allí me siento llamado a servir. Vamos a nuestra segunda pausa. El número telefónico es el 305-228-9697. Quiero repetir eso. Número telefónico 305-228-9697. Quiero pedirle que llame. Quiero pedirle que se comunique con nosotros. Y si tiene alguna necesidad, mi placer será orar con usted. Vamos a la pausa. Regreso de inmediato. Gloria a Dios, aquí estamos de regreso en Para que el Mundo Crea. Están entrando llamadas y están entrando mensajes. Siga llamando por el 305-228-9697. No olvide que también nos puede escribir. Les doy nuestra dirección electrónica para que se pueda comunicar con nosotros a través de correo electrónico. Es biblia@diaspavon.com. Les hago recordar que Díaz es con Z y Pavón con B de Biblia. Así es que biblia@diaspavon.com. Todas nuestras enseñanzas, mensajes, sermones, estudios bíblicos, los mantenemos en un canal de YouTube. Y ese canal en YouTube se llama Pastor Díaz Pavón. Usted va a YouTube y simplemente abra allí con la frasecita, la palabra Pastor Díaz Pavón. Va a entrar a nuestro canal y allí podrá encontrar muchas enseñanzas, muchos mensajes. Suscríbase a nuestro canal y dele like, ¿sí? Dele me gusta. Así continuaremos creciendo, y si se suscribe, cada vez que colocamos allí un mensaje nuevo, una enseñanza nueva, pues simplemente a usted le va a sonar una campanita en su computadora para que sepa que hay algo nuevo y que puede ir allí a ver lo nuevo que hemos colocado. Muy bien, vamos a la Biblia para continuar con nuestro mensaje del día de hoy. Hemos estado hablando de fe y buena voluntad, de esa buena bondad de Dios para con nosotros y de nosotros para con todos los hombres, para con todos los seres humanos. Estábamos hablando en mi intervención anterior sobre la generosidad. Me gusta, me afecta positivamente esto de la generosidad. Dios nos responsabiliza por la gente.
Dios nos responsabiliza por los demás. Y esto de que nos responsabiliza lo tenemos que ver en dos aspectos. Dios nos responsabiliza para con las alegrías de la gente y nos responsabiliza para con las lágrimas y las tristezas de la gente. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan, o sea, reírnos con los que ríen y llorar con los que lloran. ¿Qué debo decir acerca de esas dos cosas? De la alegría, del gozo. Hay momentos en que los seres humanos no quieren gozarse con los que se gozan. Curiosamente, el hombre orgulloso, el que está afectado por la vanidad, por el orgullo, cuando ve a una persona reír, cuando ve a una persona ser feliz, en lugar de alegrarse, siente envidia. Se dio cuenta que el versículo que dice es que debemos gozarnos con los que se gozan, reír con los que ríen. No es reírnos de los que ríen, porque el que se ríe de los que ríen se está burlando. Eso no es lo que dice allí. Es reírnos con él. Significa compartir el gozo. Significa que si una persona le va bien en las finanzas, en el empleo, en el trabajo, a mí también me debe producir alegría. Que si alguien tuvo un hijo, no importa si yo no tengo hijos, yo disfruto de que aquel haya tenido su hijo. Si Dios le hace un milagro a una persona y lo sana de cierta enfermedad, aunque no me haya sanado a mí, debe producirme alegría que la tal persona haya sido sanada, haya recibido un milagro. Cuando hay envidia, en lugar de alegrarme, les reclamo a Dios. ¿Por qué lo sanaste a él y no me sanaste a mí? ¿Por qué a él le diste dinero y a mí no? ¿Por qué lo prosperas y a mí no me prosperas? ¿Por qué él tiene un auto nuevo y yo tengo que seguir en mi perolito viejito, en mi chatarrita? Hay que gozar, reír, disfrutar con los que disfrutan. La bendición de otros es mi alegría, es mi gozo. En segundo lugar, somos responsables de la gente cuando tienen tristeza. Somos responsables de los demás cuando están en problemas, cuando están en crisis. Es mi responsabilidad. Por eso dice, llorar con los que lloran. Es típico el caso de Jesús frente a la tumba de Lázaro. Allí dice que Jesús lloró. Y algunos dicen, lloró porque había muerto Lázaro. Lloró porque estaba triste, porque había perdido a su amigo. Por favor, hace unos versículos nada más, unas horas, un día o 2 días antes, Jesús profetizó que habría de resucitar a Lázaro. Así es que Jesús sabía que él lo iba a resucitar. Unos minutos más tarde, después de su llanto, da la orden, quiten la piedra y le dice a Lázaro, le da la orden, Lázaro, ven fuera. La orden fue una sentencia de vida, el mandamiento del Señor, la autoridad. Y un comentario le hace a Dios, le dice a Dios, esta oración no es por ti. Yo sé que tú siempre me oyes y que tengo tu respuesta. Fue por ellos, fue por ellos. Jesús quería sembrar fe en aquella gente. Así es que si había en Jesús algún sentimiento, el sentimiento de dolor era porque ellos estaban llorando. Así es que Jesús estaba llorando con los que lloran. Jesús no estaba llorando con Lázaro. Lázaro no estaba llorando, Lázaro estaba muerto. Jesús estaba llorando con María y Marta. Jesús estaba llorando con los vecinos, con los amigos. Jesús estaba llorando con ellos, dándonos ejemplo de cómo debemos vivir. Somos responsables de las personas que lloran a nuestro lado. Somos responsables de la gente que tiene necesidad a nuestro lado. Por otro lado, vaya conmigo al Evangelio según Mateo,
en el capítulo 7 y versículo número 12. Por favor, acompáñeme. Mateo 7, 12. Mire lo que dice. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mire qué belleza. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. A esa declaración de Jesús se le llama la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? En lugar de exigir que la gente le haga a usted, usted hágale a la gente. En lugar de esperar que la gente le sirva a usted, usted sirva a la gente. En lugar de esperar que le bendigan, en lugar de esperar que le ayuden, en lugar de esperar que le sonrían, en lugar de esperar que le sirvan, sirva. Sirva usted. Somos tan superficiales que cuando hay alguien muy engreído, muy fuerte, muy agresivo, muy violento, le servimos con temor y temblor. Cuando hay alguien humilde, transparente y sencillo, entonces lo maltratamos. ¡Qué error! Tenemos que aprender a servir con todo nuestro corazón. Servir. Cuando deseamos algo, debemos darlo primero. ¿Se dio cuenta de la enseñanza del escritor de la carta a los Hebreos acerca del amor y las buenas obras? Dice que debemos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Dios quiere que estimulemos el amor. Observe, el amor no se demanda, el amor no se exige, el amor se estimula, el amor se da. ¿Cómo damos amor? Amando. ¿Cómo estimulamos buenas obras? Haciendo buenas obras, y de esa manera provocamos que los demás también hagan buenas obras. Llegó el momento de nuestra última pausa y debo entonces regresar en tiempo de oración. No sin antes recordarles que nuestro número sigue siendo 305-228-9697. Llame para la oración. Permítame orar con usted. Gloria a Dios. Ya en los minutos finales estamos en tiempo de oración. Debemos orar. Tengo aquí junto a mí muchas llamadas, muchos mensajes que nos van entrando a través de las redes sociales y debemos interceder con toda esta gente y con usted, con su oración, con su petición. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Dios en la bondad, imitemos a Dios en el servicio, imitemos a Dios en eso que Él nos muestra a través de su Hijo Jesucristo y a través de su relación con nosotros. Padre eterno, gracias por concedernos en el día de hoy realizar una transmisión como esta. Señor, yo te doy gracias por los miles de personas que en Suramérica, Centroamérica, el Caribe, los Estados Unidos, Europa, se conectan diariamente con nuestro programa. Gracias, Señor, por todos los comentarios lindos que recibimos y los testimonios de personas que se sienten edificadas con lo que hablamos, con lo que compartimos, con tu palabra, Señor. Tu palabra transforma vidas, tu palabra cambia gente. En el día de hoy yo te suplico que milagros extraordinarios ocurran. Los enfermos que llaman y piden la oración, que reciban en el día de hoy el milagro. Extiende tu mano poderosa y sana. Señor Dios Todopoderoso, que sean realizados milagros en los cuerpos, en las mentes, en los corazones,
en el alma, en el espíritu, y que las transformaciones y los cambios sean permanentes. Tu gloria, Señor, se manifieste en la vida de estos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones a todos. Estaré con ustedes nuevamente en Para que el Mundo Crea mañana. Dios le bendiga. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.